¿De qué manera pudiste lidiar con algo tan impactante en tu vida? Todos sabíamos que había problemas ahí y todos intentamos buscar la forma de ayudarla. O sea, sigue siendo una presencia importante para ti. Mónica era una chica alegre, feliz, o sea, que cuando estaba bien, estaba muy bien. Sí. Desde que se fue, yo la tengo muy presente. Ajá. Ta. Habla serio, Santiago. Habla serio, Mónica. Qué programón, señores. Estoy hiper emocionado. La verdad que he recordado algún minuto prácticamente, no toda mi carrera, pero sí desde que mis hijos estaban pequeños, ¿no? Porque marcaron una época imprescindible para la infancia nacional y fue uno de los programas, si no el primero, que logró esta internacionalización. Estamos hablando de Nubeluz y estamos hablando de una de las Dalinas fundadoras de Nubeluz, Almendra Gomelsky. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias a todos por la invitación y por ese recibimiento. Sí, hermoso recuerdo, ¿no? Creo que me he adelantado porque he dicho quién, pero tú tienes una introducción. A ver, para hacemos una sí, intro. claro. A ver, nuestra invitada de hoy. Pero no la emoción, por favor. Santiago. Vale, lo vale. Aquí vale todo. Mira, nuestra invitada de hoy es un rostro que marcó a toda una generación de peruanos con un exitoso formato infantil de fuerte impacto cultural y social, señores, en los turbulentos años 90 de nuestro querido Perú. Presentadora de televisión y ahora también de podcast, ¿ah? Diseñadora, actriz, modelo, peruana de corazón, argentina de nacimiento. Conoció la fama desde muy joven, pero supo navegar la exposición y lejos de escándalos, construyó una vida personal que podría enmarcarse en una foto, junto a Tito, Macarena y Rodrigo, su familia. Siempre bajo los reflectores, hoy se ríe del despecho con una nueva temporada de su show musical. Tenemos el gustazo de recibir en Habla Serio nuestra querida Dalina. Qué bonita presentación. ¿Viste? Gracias. Sí, no, yo me entusiasmé, creo que por verte después de tanto tiempo. años, Obvio, sí. pero gracias. No, gracias a por tu ti. tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes. Es bonito estar en un formato como este que les decía que me parece genial, que es lo que ahora está moviendo casi a la par que la televisión, ¿no? Sí. Almendra, a ver, ¿con qué podemos empezar Lo que quieran. que no hayas comentado seguramente en una infinidad de entrevistas, pero al leer y al mirar rápidamente tu vida, yo podría resumirla en algo que es bien difícil, ¿no? La fama y la templanza. Son dos cosas que a veces parecen excluyentes. Sí, ¿no? Difícil de lograr. De lograr, pero sí se puede. sí se puede. Entonces empecemos desde el principio. O sea, tú, según te has definido en más de una oportunidad, eres desde pequeña una persona introvertida. Sí. No sé si tímida, pero sí introvertida. Introvertida, era tímida cuando era más chica, evidentemente, pero mi carrera me ayudó, pues, ¿no? A sacarme un poquito mi otro yo. Pero sí me gusta mi vida, mi privacidad, mi familia, cosas que son mías solamente y que no es parte de mi trabajo, ¿no? Entonces eso sí lo cuido mucho. Pero lo cuido mucho, tampoco es que me cueste cuidarlo, ¿no? Claro. Es algo Es natural para sí. ti. Es natural, o sea, nunca hice, creo yo, no di motivo para que tampoco las cámaras me siguieran o escándalos como para que fuera, ¿no? Primicia de algo así. Entonces creo que no soy muy interesante para ese tipo de Pero todo lo contrario. prensa. Todo lo contrario, porque sí es interesante explicarse cómo un perfil que seguramente viene de tu casa, ¿no? De tu familia, de tu vida de pequeña y cómo enfrentaron, no sé, tus padres, la vida en general, tiene que ver con también sufrimientos desde la primera etapa de tu vida, tus hermanos, por ejemplo. Sí, yo creo que también tiene que ver con la forma de ser, sí, mucho la crianza, pero también el tema de que yo, o sea, la tercera de 5 hermanos, donde todos nos llevamos muchos años, mis 2 hermanos mayores ya no están, pero
Pero entonces siempre uno, digamos, estaba como que a cargo del otro, ¿no? Mi mamá trabajaba, mi papá también, pero siempre hubo esa familia unida, ¿no? Y siempre mi mamá era digamos, el ente rector de la casa. La directora de la Mi orquesta. papá era el que proveía todas las cosas en casa y mi mamá era la que organizaba todo. Y nada pasaba si no pasaba por ella, ¿no? Ahora, Almendra, en Argentina, y quiero hacer esa transición de Sí. cómo llegas al Perú. 10 años tenía cuando... Ajá. Pero ya hay alguien en tu familia que conoce el tema cámaras, el tema modelaje, Bueno, mi mamá... publicidad. Mi mamá era muy chiquita de estatura, medía 1,52 m, chiquitita. Ella fue sincomesina en esos años, o sea, fue realmente un caso... Milagro de vida. Un milagro de vida. No había ni aviación comercial, ella nació en Bahía Blanca, la llevaron con un avión militar a Buenos Aires, bueno, se salvó porque tenía que salvarse. Y entonces por eso digamos que era chiquitita, porque todos mis abuelos eran muy, muy altos. Y pero como chiquita, fuerte. Claro, luchadora, ¿no? Sí, totalmente. Desde que nació, desde antes de nacer. Entonces, sí, ella era modelo, era muy bonita, pero baja estatura, entonces era modelo de publicidad. Entonces hacía, sí, publicidad para un colorante, un color de pelo, una marca de color de pelo, y ella era pelirroja, natural, entonces sí paraba con colores distintos de cabello. Y ella siempre tuvo como la idea de que no era muy bonito el tema del modelaje, que es con lo que yo empecé, ¿no? Ujú. O sea, ¿no lo veía muy bonito o lo veía peligroso? Lo veía peligroso. Ya. Entonces, y como yo era como era, aparentemente tan tímida y tan introvertida, mi mamá sí tenía ciertos temores, ¿no? Con ese medio. Pero bueno, al ser tan introvertida y tan tímida, yo tenía una tía que era muy famosa en Argentina que se llamaba Colomba, que era conductora de televisión, en fin, actriz de esos años, y ella era la que le decía, no, pero tiene una altura que la nena, y bueno, y me metieron a la nena que además caminaba encorvada porque era más alta de lo normal, entonces, no, tiene que ir a clases de charm. Ok. ¿No? Donde había, en esa época habían clases de charm. Pero este profesor además daba clases también de modelaje. Entonces, por ahí empezó todo, como de casualidad y un poco más que nada para que me sirva a mí como digamos, una herramienta de vida, ¿no? Claro, porque este es un poco el mundo pre-Nubeluz, ¿no? Claro, no, yo, como te digo, ¿Estás hablando de qué? yo empecé a los 14 a modelar 14. acá, ¿no? Entonces, ya de bebita había hecho algunas fotos, pero ¿Y por qué vienes al Perú? mi papá era ingeniero textil y lo contratan allá para asesorar a una empresa acá peruana de textilería. Entonces, eran dos opciones que tenía mi papá, viajar a Israel o a Perú. Y mi mamá dijo, no, Israel es otro mundo, voy a dejar a mis hijos mayores acá, no hay forma, vámonos a Perú que está más cerca. Más cerca. Y acá estamos, y nunca más nos fuimos. Nunca más. Alucinante. Nunca más. O sea, encontrar un Sí. lugar de Y en acogida los 80, que los quiere mucho, además. y en los 80 no era, digamos, un país con todo lo que tenemos ahora, ¿no es cierto? Era difícil. Era difícil, para mi mamá fue muy difícil adaptarse, ¿no? Desde lo más cotidiano, la comida, las compras, las cosas cotidianas del día a día. ¿Y para ti? Para mí creo que fue más fácil, porque bueno, yo vine con mis 2 hermanos menores, hice inmediatamente amigos del barrio, que eso en esa época todavía había, ¿no? Qué El bacán, barrio. Claro. Entonces sí, en ese aspecto sí me hice rápido, me adapté rápido, me gustó mucho. Publicidad diríamos, ¿ah? Sí. Yo estaba buscando y apareció por allí Chocolate Vicio. Uf, pero eso fue ya yo estaba acá en Latina, haciendo almendras, sí. Mira, después apareció Sor Martina. ¿Cómo está la...? Uy, eso sí era más Una activo. publicidad ahí, de monja, era una monja ahí con... ¿no? Y Según nada, ¿cómo está la harina? Yo cantaba así, esa publicidad de ahí, pero Esas parece que además se quedan en el imaginario. no, además, ¿no? es verdad, y hay mucha gente que recurre pues a la publicidad de los 80s, 90s, ¿no? Que están ahí además, y lo que pasa es que hacer publicidad en esa época era, tú hacías un comercial y eras como la estrella, Sí, ¿no? claro. Tú hasta autógrafos te pedías, ¿cierto? ¿Tu primer autógrafo, te acuerdas? Ay, no me acuerdo cuál habrá sido. Pero además fue modelando. la sensación que te generó. Hasta ahora me genera una sensación, lo agradezco muchísimo, pero es como rara, ¿no? Es como...
o sea, ahora es la foto, ¿no? Antes era el nombre, y luego además le tenías que poner el nombre completo y algo muy personalizado. Pero siempre, o sea, yo siempre separo mucho las cosas, ¿no? Este es mi trabajo y a veces yo siento que es como demasiado, ¿no? Que la gente te quiere mucho y te lo demuestra mucho. Pero hay un pacto ahí de amor eterno para la Alina. Es una barbaridad, ¿no? Sí. Ahora, Marcó de hecho. yo decía, lo de Mónica, la reflexión inicial que hiciste, fama y templanza, me llevó a pensar en fama, algo no natural, algo hasta medio vicio, Algo versus que está- virtud. Claro, Templanza es virtud. Templanza exactamente. es un buen manejo, es una, Es un buen manejo. no sé, un punto. Pero para eso tienes que tener las herramientas. Porque si las herramientas no las Bueno, tienes... de hecho en mi casa era, o sea, todos éramos iguales en el sentido de que mi mamá crió a todos mis hombres y mujeres iguales, claro, haciendo las mismas cosas en la Parte de eso. casa. O sea, tú levantas tu mesa y mi mamá tenía ayuda en casa, pero era ayuda porque éramos muchos, pero cada uno se hacía lo suyo y cada uno lavaba sus platos y no que tú porque eres mujer le vas a levantar el plato a tu hermano, no. Ahí no. todos éramos iguales, creo que eso El mensaje ahí está claro, Sí, ¿no? Y eso también lo incorporas rápidamente, ¿no? sí, es como natural. A ver, porque a mí sí me parece que las experiencias de la vida te enseñan muchísimo. Y yo empecé diciendo y hablando de tu vínculo con momentos difíciles. ¿Murieron tus dos hermanos Mayores, sí. por una enfermedad? Sí, cáncer. ¿Esa fue tu primera relación con la muerte? En términos de incorporarlo. No, la primera fue la de Mónica. Ah, la primera fue la de Mónica. Claro, sí. Ok. A corta edad, ¿no? Porque sí, pues obviamente hay abuelos. ¿Tenías cuántos años? Yo tenía 22. Ok, tenías 22. Y esa circunstancia, no te voy a preguntar obviamente por los detalles, se ha hablado hasta... Se sabe todo eso, pero ¿de qué manera pudiste lidiar con algo tan impactante en tu vida? O sea, tu compañera de trabajo, tu amiga, Sí. ¿no? Tu colega, entiendo que además ella es la que te había Sí. propuesto entrar a Noveluz, ¿no? En el pico de la popularidad, de la fama, de lo internacional, ¿cómo una persona joven lidia con esa circunstancia? Primero hay que aclarar que yo siempre fui una chiquivieja. Ah, ok. Siempre me lo decían desde chiquita, una chiquivieja. Como que siempre era como en casa también un poco la que ponía el aplomo, ¿no? Ya. Porque mis dos hermanos mayores eran medio hippies, la época de los 70, locos, y yo vine a traer un poco la calma, ¿no? Pero dicho esto, no es que eso te lleve a tomar todas las cosas de la misma forma. De hecho, esto fue muy fuerte porque había que lidiar no solamente con lo personal, sino también con dar la cara ante un público muy complicado de hablar abiertamente de la muerte, porque no es natural, ¿no? Una cosa así, ¿no? Sobre todo una persona tan joven Claro. y con el éxito que tenía Mónica y donde estaba en ese momento. Que además el éxito se vincula al estar bien y no necesariamente Claro. hay esa correspondencia, ¿no? Totalmente, ¿no? Y sobre todo en una época, ahora se habla un poco más, pero todavía aún no se habla tanto de la depresión o ¿no? De los sentimientos mentales, de la parte mental no se habla, es como medio tabú todavía. Entonces, en esa época mucho más. Entonces, nosotros era un programa en vivo, los sábados y domingos, donde salíamos además a 22 países. Claro. Y fue terrible porque yo estaba en Estados Unidos, me vine inmediatamente al día siguiente, pero ahí inmediatamente fue los canales de los demás países que querían saber y uno no podía explicar Claro. lo que todos sabíamos en ese momento, ¿no? Porque simplemente ya no está, se fue, y buscar las palabras y los periodistas a veces intentando sacar más información, Sí. entonces era muy difícil. Pero bueno, teníamos coach en el programa, un soporte muy grande para poder manejar inclusive los mensajes que dábamos a los chicos en esa Sobre época. todo, además, que la audiencia masiva era niños y adolescentes. Sí, ¿no? sobre todo eso, porque los niños, ¿Cómo se lo dice? al niño no le puedes decir, además, claro, es natural en todo caso pensar en alguien adulto que se va por alguna enfermedad, pero esto fue totalmente diferente, entonces, ¿cómo
tocar ese tema, ¿no? Y es el día de hoy que a los fans de esa época, que son algunos de ellos muy amigos míos ya, de otros países que vienen siempre a Perú, se alquilan un departamento, el Nube Depa, le llaman, y están aquí, Nube Depa, y profesionales, hay de todo, y los chicos nos dicen, ¿no? En ese momento para ellos era difícil entender qué había pasado, porque además ellos depositaban toda la confianza en nosotras y saber que eso fue tan frágil, entonces era como quitarles también un poco del piso a ellos, ¿no? No, me queda claro que tenías que, difícil, sí. claro, dar explicaciones, mantener la calma. Bueno, tanto así que yo al poco tiempo ya me retiré del programa porque ya Sí, no pude más. Terminé con una gastritis casi úlcera tremenda. Paré un año y luego ya llegué a Latina con el programa, ¿no? ¿En algún momento en tu relación con Mónica viste alguna bandera de preocupación? ¿Alguna señal de alarma? Sí, claro, todos sabíamos que había problemas ahí y todos intentamos por todos los medios buscar la forma de ayudarla. Ya. Y la familia también, pero no es tan fácil. No. No es tan fácil. Claro. Y además, no se puede tomar a la ligera No, y menos, digamos, En esa en el época. ámbito más cercano, que es el familiar. Y segundo, que a veces no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Sí. Oye, Alindra, y yo estaba viendo tus redes y siento que le escribes, conversas con Mónica, de alguna manera le dedicas ideas, pensamientos, o sea, sigue siendo una presencia importante para ti. ¿Cómo lidias con Es eso? que no solamente para mí. O ¿no? sea, O ausencia, sea, presencia, con esa dualidad, ¿no? es que yo, a ver, desde que se fue, yo la tengo muy presente. O sea, y creo que todos, ¿no? Los que trabajamos con ella pasa lo mismo. Mónica era una chica alegre, feliz, o sea, que cuando estaba bien, estaba muy bien. Sí, que transmitía una alegría. Sí, Impresionante. más bien yo era la calmada, ¿no? Ella era muy activa, proactiva y traviesa. Entonces, esa parte es la que yo siempre rescato y con la que me quedo, ¿no? La otra es para mí, pero digamos al público, lo que yo quiera expresar de ella siempre va a ser de forma alegre y feliz, ¿no? Que es lo que además como los chicos también la recuerdan. Claro, y ese era, creo, el gran concepto del Nuevo, ¿no? Sí, Ese sí, espacio de Y eso hay que alegría. respetarlo porque además salvó a muchos chicos, ¿no? Eso es importante. Bueno, tuve el momento, como les contaba, yo ya estaba en otro canal de televisión, en Panamericana, cuando conocí a estas dos jovencitas, ¿no? Que pusieron de vuelta y media a todos los chicos del Fenómeno. Perú y de las Américas. Realmente. Era una locura. ¿No? Era todos bailábamos, todos cantábamos con los chicos. O sea, las mamás nos veían porque todos los programas salían con algún ropa distinta. Claro, Como todo un había tema moda, de había estética increíble, sí. ¿no? Después los papás obviamente porque también el tema de los juegos eran juegos muy fuertes, la Mauta era enorme y era un Gigante. estudio de televisión, entonces se podía adaptar juegos increíbles, ¿no? Que ahora de repente lo tienen en programas de competencia. Y entonces para los chicos subirse a esos lugares, era una cosa. Era como el Disney. Sí, Sí, claro. Pero Y de peruanos los y 80. latinoamericanos. Y solo estamos hablando de la parte televisiva, si quieres, del show visual, pero Sí. también había un componente musical importante. Muy totalmente, muy Yo creo que esa es una de las cosas más importantes que trascendió con los años, ¿no? Porque Coco Tafur es un genio de la publicidad, Sí. de la música publicitaria, claro. pero además de la mano de Joaquín Vargas, quien era el director artístico del programa, se les ocurrían cosas que pasaban con los chicos en ese momento, ¿no? Entonces, pucha, que el niño que necesita hablar, dame tiempo. Y entonces, y en 2 patadas tenía ya la canción de Dame Tiempo Coco. Y nosotros íbamos, poníamos la voz y ya teníamos una coreografía hecha para el fin de semana. Y así iban saliendo las canciones y todas con un mensaje, pero todas rítmicamente fáciles de tararear, fáciles de bailar. Entonces, se te van quedando los mensajes, ¿no? Importantes al final. Código de Cuidado y música todo. para niños, Sí. con el mensaje. Sí. En Brasil triunfaba Xuxa en Xuxa. ese momento. Sí. Claro, Ujú. Xuxa empezó, digamos, con esta temática, ¿no? Luego aquí en Perú estaba Yuli Pinedo, Yuli Mayoki, perdón, Mayoki. con la versión de Xuxa en Perú. Ujú. Claro. Y duró poco, duró 2 años, más o menos, no, tampoco, pero 2 años, y se fue a Ecuador. Y quedó ese espacio en la televisión fuerte,
que había un público infantil fuerte con ella. Y el antecedente era Yola, ¿no? Era Yola. Aquí en Perú, supuesto, ¿no? Ah, no, Claro. obvio. No, yo Otro estilo, otro concepto. claro, puede ser. sí, no, pero digamos claro, pero que digamos, no, Yola buscando ese universo, ¿no? Claro, totalmente. yendo a la misma audiencia. Sí, totalmente. Entonces ahí es que sale la idea de hacer un programa donde hubieran dos chicas, porque si una se va, la otra quedara, porque el problema era que Yuli se fue y se quedaron sin programa. Así que bueno. Sí, es verdad. Pero bueno, marcó toda una Sí. época. son- Y además, todas esas generaciones que han crecido con Nubeluz, luego se han reencontrado. Ustedes han hecho en varios. Hemos hecho los 20, los 25 y los 30. Exacto, los aniversarios de Nubeluz. Yo Espero que ya no. no llegas a la boda de oro. No quiero decir nada porque siempre es la misma. Cada vez que digo no, al año siguiente estoy trepada otra vez con las botas puestas. Pero además has dicho una cosa que también he escuchado en algunas entrevistas, de que tú no andas pensando en más allá, digamos, de la coyuntura o de tu momento corto. Si no, no planeo. Por alguna razón, porque Porque siento que, bueno, desde hace un tiempo a esta parte aprendí que el hoy es lo único que tenemos, la verdad. es cierto. Es lo único que tenemos. Sí, me planifico, por ejemplo, con mis hijos. Uno estudia en España, entonces tengo que planificar mis tiempos con ellos, qué sé yo, pero no, o sea, si me preguntas qué voy a hacer a finales del próximo año, no tengo la menor idea. No puedo proyectarme en tanto tiempo. Prefiero ir con calma, ir viendo que la vida me sorprenda, ir viendo qué cojo y qué no cojo en el Claro. camino, ¿no? Bueno, y estás en el teatro con el show musical, Sí. pero también en el mundo de los podcasts, ¿no? Con Sí. Mujeres PN. Sí, de la PM. De la Em, De la PM. Bueno, son un grupo de amigas súper chévere, ¿no? Se nota ahí. Sí, yo salí de Odiosas, del canal de cable, Sí. con las ganas de juntarme con mujeres a hablar de cosas que en televisión abierta todavía no se hablaban tanto. Que era un tabú. Y salí de ahí y bueno, estuvimos como 3 o 4 años que nadie nos daba bola y nos cerraban las puertas de todo. Pero Hay qué que perseverantes, ¿no? Y no, lo que pasó y que fue perfecto, creo yo, porque en esos años nos Sí. conocimos mucho más y fuimos amigas, porque Mm. si bien yo las conocía todas, porque en algún momento las había entrevistado, pero no éramos, la única, digamos, amistad que había en el grupo era de la de Yanela con Rebeca, Ya. que se conocían de las novelas, pero después no. Entonces, sí, lo que hicimos fue, nada, a formarnos como amigas. Construir una Eso- amistad, ¿no? Y eso lo que hizo fue que después lo que presentamos fuera mucho mejor y más auténtico y más real y de verdad. Lo que presentábamos era de verdad, lo que hablábamos era de verdad. O Y sea, claro, ninguna hace un personaje, sino No, que no, cada una no, es no, como es. tal cual. O sea, ¿No? si bien Rebeca en las mañanas tiene un personaje mucho más Sí. tranqui por el programa que es y todo, fuera de eso es una loca. Yanela es una locomotora en cuestión negocios y producción y todo. Katia, que es la actriz de teatro, terminó haciendo esto con nosotras que hasta ahora se arrepiente. Entonces, somos muy distintas y eso también está buenísimo, ¿no? Para una cosa así. Pero conjugar el trabajo, la afición, porque aquí, digamos, también hay un plano de actuación, de tablas, pero también de música. Pero aquí lo que hace genuino el asunto es esta especie de ADN de amigas después de los 40 o 50 años, que es diferente a tus amigas de 20 o 30. No, además ¿no? uno mismo, cuando a mí me dices, ay, no te da vergüenza, no me da vergüenza nada. Ya a estas alturas de mi vida no me da vergüenza nada, no tengo vergüenza ajena, no tengo vergüenza de mí, no tengo problema en decir lo que quiera. Ya estamos en otro, no es que sea mejor o peor, siento que sí es mejor para mí, cuando a veces las mujeres decimos, pucha, ahora viene la menopausia, ahora vienen los 50, y con pesadez. Yo creo que estamos, o sea, subestimando a esa mujer que viene después de los 50, Ujú. porque vienes ya con cargas que las dejaste, Sí, claro. con cargas nuevas, pero que son más ligeras de llevar o las atraviesas de una mejor manera. Y entonces sí creo que tenemos mucho que decir, hay un público ávido de escuchar Que además siente lo mismo. que sienten lo mismo, pero no se atreven todavía a decirlo, claro. o no tienen la ventana para decirlo, entonces se sienten, a ella también le pasó. Que Entonces es no, casi un género, ¿ah? Es casi un género la discusión Total. de señora.
No sé si suena bien, pero me suena bien. Me quisiera sentir solos también. el capítulo que hacen con el episodio que hacen del podcast con los esposos. Que genial. en realidad les dimos la oportunidad de que dijeran lo que quisieran. Que tengan defensa. No fue entrevista, le dimos los micrófonos, nosotros nos Ellos hacen el fuimos. programa, ¿no? Claro. O sea, ustedes no están ahí, ellos hacen el Que hagan lo que programa quieran, claro. y salió genial. Salió Creo que- genial, pero nunca más quisieron. Que nosotros dijimos, esto puede dar plata. No, nunca más. Nunca más. No, les dieron la oportunidad de defensa. Yo creo que por ahí la cosa va. Era justo. Pero, y este musical donde a través de, me imagino, ¿no? El soundtrack de La vida. por lo menos de la vida o de 2, 3 generaciones Sí. que está plasmado ahí, tiene que ver también con llegar a esa catarsis que todo el mundo requiere. Mira, Planchando el necesita, ¿no? Despecho es un formato colombiano de Juan Carlos Mazo es el director. En Colombia lo tienen hace como 10 años, pero en Colombia es solamente cantan Ok. canciones. Son cantantes, actrices cantantes, pero solamente están cantando y cantan espectacular. Cuando nosotras fuimos a comprar el formato allá y fuimos a verlas, dijimos, no hay forma. No hay forma que nosotros nos subamos mucha a un destreza, escenario mucha- a cantar como estas Ok. mujeres cantan, porque son increíbles. Pero él tuvo la genialidad de juntarse con nosotras, de que nosotras pudiéramos contarle nuestra vida. Se reunió con cada una por separado, después con todas. Y en un ratito fue un genio, es un genio, a su corta edad es un genio, y armó una obra de teatro con historias nuestras, que a través de las historias, o sea, contamos nuestras historias y a través de esas historias vamos a qué canción marcó o puede identificarte en ese momento de tu vida. Claro. Entonces, claro, son canciones conocidas de todas las épocas, si bien empezamos con un público objetivo que era nuestra edad, mujeres, y terminó con chicas, chicos, jóvenes, hombres que acompañaban a sus Ya, esposas bailando y cantando. O sea, en realidad todos pasamos por lo mismo en algún momento de nuestra vida, ¿no? O sea, amores, desamores. Desamores, sobre todo los desamores, son los que más, Lo que marcan. los que más planchas. Pero pero lo bonito es escuchar después a la gente que te dice, ay, yo me identifico con tu historia porque claro, yo vine muy chica de otro país y me costó igual, o yo conozco a alguien que le pasó lo que le pasó a Katia, ¿no? Y se identifican con las historias, o no, simplemente van a cantar y a pasarla y a linda. pasarla bien, a tomarse su traguito y realmente a no sentirse observado porque cantas arriba de la Pero, silla. Almendra Mónica, de que el despecho se ha convertido en un género, no solo para... Sí, claro. Siempre lo ha sido para la música, para el arte. La noche, señores. La noche Miraflorina está Sí. conceptualizada a partir del despecho. La cantidad de bares. Canciones de Yuri, sí, de Pandora, de todas. Olvídate. Inclusive hasta menos algo, pero bueno. No, es verdad, hay como una ola y claro, qué bien porque también fortalece bien. mucho el vínculo amical, sobre todo Total. entre mujeres, pero claro, el hombre de alguna manera participa, digamos, Sí, no sé sí. cómo puede calzar. Alucina que sí, hay muchos hombres que van en grupos también, ¿no? De amigas y amigos. Pero yo he visto mucha en la primera temporada del año pasado, cuando todavía éramos los primeros, porque en realidad Planchando el Despecho fue el primer musical que se presentó de esta manera, después han habido otros más. Entonces, cuando veías al esposo que evidentemente la mujer lo había obligado a ir, ¿no? Lo había obligado a ir, estaba con su cara de que patada. Terminaban bailando y saltando. O sea, decías, no, qué genial. Te das cuenta que es para todo el mundo. Sí, esa es la sensación, me imagino que debe ser súper bonita. Tienen que ir, Tienen Sí, que ir. de todas maneras, prometo ir porque sí he Cuando estado quieran, por con favor, ganas nos avisan, porque de ir a saber. porque sí, es una forma también de sentir que conectas, ¿no? Con un montón de gente, Sí, diferentes niveles, Conectas ¿no? y desconectas también. También otras te cosas, ¿no? desconectas de otras Conectas Exacto. la música, bueno, tú sabes, porque cantas hermoso y toda mi vida me acuerdo cuando te iba a ver a ti, a Gonzalo, en la estación. Entonces, sí, la música te puede llevar a momentos Sí. hermosos. ¿Para ti qué es la música? Porque tú creo que esto. especialmente tienes un vínculo con la música. Me encanta la música. En mi casa siempre hubo música. Mi hermano tocaba guitarra, él tocaba por oído. ¿No? Nunca pudo aprender clases de nada porque el profesor siempre renunciaba, ¿no? Porque decía, le dejo una partitura y termina sacándola en 2 minutos. Entonces, siempre había un cuaderno con canciones de la trova, ¿no? Y cuando llegamos a Perú,
nos dimos cuenta pues que había esta música criolla que amo. Entonces empezamos a tener el cuadernito de música criolla. Y todos los martes en la casa siempre, los martes, no sé por qué, martes, pero en mi casa siempre había peña. Peña. Sí, había ¿Qué peña, canciones, cajón, cuchara. ¿Qué canciones eran las que, digamos, han sido las que te han conectado con la música criolla? ¿Qué canciones? Ay, me acuerdo de la del Puente de los Suspiros que amo. Preciosa. ¿Cómo se llama? Plebeyo. Bueno, el plebeyo es tan difícil de cantar, pero me acuerdo que sí lo cantábamos todos a coro, ¿no? Todos. A mí la música criolla, el vals peruano me encanta. Igual, súper desamor en el vals, en la música No, criolla, súper despecho, total, pero gas. Hay de todos. Claro, O sea, claro, sí. No sé si, yo creo que es el tema central de la música criolla, es eso. Sí, pero además han saltado ustedes géneros distintos, ¿ah? Porque han agarrado géneros, digamos, pop, ¿no? Pasamos por Actualizado. todo. Ha llegado la cumbia, porque entiendo que Está Mari Carmen, está Mari ahora Carmen, claro. claro. Ve que este año se ha dado... Eso es un sueño, ¿ah? Porque es diferente completamente el género, Yo ¿no? amo la cumbia. Sí, me encanta. En realidad me gusta todo el tipo de música, hasta el reggaetón te diría, algunos, para cierto, o sea, es que Para el momento, el momento. pero yo sí amo la música. Entonces, claro, cuando Rebeca dice que se tiene que tomar este año sabático porque tenía muchos viajes por el hijo, más el trabajo y todo esto, dijimos, bueno, ¿a quién? Y a mí se me ocurrió así, ¡ting! Mari Carmen Marín. Primero porque amo la música, la cumbia, me encanta ella como intérprete, pero además porque también tiene una vida muy tranquila, rica, que ha sabido cuidar, que ha sabido manejar, muy profesional. Nunca había trabajado con ella y bueno, fue una sorpresa gratísima hacerlo porque es hermosa, es chancona, ¿no? Está ahí. Sí, nosotras somos muy de cumplir los horarios, ¿no? Somos bien en ese O aspecto. sea, son porque, claro, exigentes con ustedes. sí, porque tenemos Sí. muchas cosas. Además, ellas son actrices, tienen generalmente que hacer otros trabajos. Además, las familias. Entonces, sí necesitamos tener nuestros horarios bien. ¿Y quién es la más exigente del grupo? Katia es súper exigente con la hora. Yo Ok. también soy súper puntual. O sea, Te carga que no, me o sea, carga no llegar a puntual. tiempo. Entonces siempre está, bueno, el tráfico de Lima sabemos que tenemos que prever, entonces yo siempre salgo mucho antes para llegar a tiempo, me da terror. Entonces en ese aspecto somos muy las cuatro parecidas, así que está haciendo un éxito, no sabe la gente cómo baila la cumbia, la espera al final, es una cosa divertísima. Cantamos José Luis Perales, olvídate, pasamos por todas las épocas, sí. Está bien, ahí Muy vamos bien. a conectar de todas maneras. Mónica, tú tan musical también. A mí me encanta la Sí. música. Yo no puedo vivir sin música. No, Yo creo que con podría. toda la carga, digamos, periodística que uno tiene encima, si yo no tuviera la música estaría en un Claro, es manicomio. una terapia. Estaría en un Yo manicomio. estoy recordando mis cassettes de Nubeluz. Cassettes. Bien noventero, cassettes. Claro, claro. El formato era Sí, cassette, total, todavía no claro. había... En Noveluz era cassette. Ya cuando estuve acá en Latina, En Almendra. en Almendra, sí, ahí ya salieron los CDs. Ajá. Oye, y esa etapa, ¿no? Comentemos un poco cómo fue esa etapa post-Nubeluz. Sí. Porque, claro, la gente te quería ver en la No, tele. yo soy Galina hasta el que me muera. Claro. O sea, Y hubo un ciclo acá, ¿no? Almendra, hermoso. Con juegos. hermoso. con 3 años que fueron muy lindos porque además yo venía de un formato donde no se podía, tú estabas en una nube, no era un programa de televisión. Claro. No, jamás se dijo que era un programa de televisión, era una nube. Donde los niños conceptazo, subían los claro. fines de semana o nosotras bajábamos para ir a los viajes, ¿no? Entonces, Pero era otro mundo. era otro mundo. Claro, o sea, literal. maravilloso. ¿no? Y no se podía De salir. Es más, fantasía. mi mamá cumpleaños, yo no le podía mandar saludos a mi mamá. Tenía que decirle a la señora, sí, un saludo, porque es su cumpleaños. Eso, Porque no, las Dalinas no teníamos mamá, Mágico. papás, éramos mágicas. claro, mágica. Entonces, cuando yo llegué al canal, me acuerdo que alboroté a todo el mundo porque yo le dije, yo quiero estar bien en tierra, ya no quiero nada de nube ni nada. Claro. Entonces yo me acuerdo que llegué al canal y todavía estaban esas cámaras como grandotas, no las de ahora, ¿no? Las grandes con unas ruedas enormes. Muy grande. Eran unas cosas pesadísimas. Y yo me acuerdo que yo agarraba la lente de la cámara y lo llevaba el camarógrafo así por todo el estudio y el camarógrafo asustado, y está loca, sáquenmela de encima.
¿De qué nube se abajo? La loca. Visualmente, Pero qué bacán. maravilloso, no sabes cómo nos divertíamos con todos, con Cachito, que era el coordinador, le puse hasta patines a Cachito. Cachito lo maxi. Sí, Cachito lo máximo. Sí, hay gente que recuerda. Se mantiene en el formol, canal. Cachito. Sí, Sí, hay gente Que no, que gracias, que igual. está igual. Yo creo que es el aire acondicionado. Bueno, una vez que te recuerda tu paso por Latina. 30 años ya, imagínate. Claro. Ahora, grababan muchos videoclips fuera, ¿no? Sí. Me contaron una anécdota de cuando se fueron a grabar un videoclip a San Bartolo y llevaron un pingüino. Ay, no te creo. A ver. Sacaron un pingüino de un zoológico para grabar un videoclip en San Bartolo y el pingüino se tiró al mar y fue a regresó a su hábitat. acuerdo de eso, no. Buenísima. Bueno, parte de los videoclips que tenía que poner, Me cuentan a eso. no sé, como para hacer un intermedio y cambiar la escenografía, había que Ser muy creativo. Claro. No tenía la facilidad de ahora de todo lo que hay digital, no. Ahí era No, lo tampoco podías preguntarle a la inteligencia artificial. nada, no, claro. Sí, tiene nada. Cero. Los teléfonos celulares. Yo recuerdo que como grandes premios, cuando ya está aquí en Latina, sí mostrábamos regalábamos una computadora, imagínate. Claro. Una computadora enorme, era una cosa así. Y la caja era súper moderna y era el regalo, ¿no? Tú tienes una mezcla bien interesante. Ahí he leído que tu abuelo era ruso. Sí. Ruso, ¿no? Ruso. Y tu abuela Ay, egipcia. Sí. Sí, mi abuelo polaco, pero vino de Rusia en esa época argentina, desde la guerra. Mi abuela egipcia, por el lado de papá. Y por el lado de mamá tengo holandesa y tengo indígena paraguayo. Porque ¿Qué tal? Sí, impresionante, así, una mezcla muy rara, pero Qué bonita. sí, una historia así de película, porque mi bisabuelo llegó de España, era español, y llega de España con sus papás y por el Paraná, después se van a Paraguay, todo el Paraná, y conocen a la hija del indígena principal de Paraguay y se enamoró perdidamente de ella. Y resulta que se regresan y él se tira del barco para quedarse con ella. O sea, todo así una novela, ¿no? Una novela. Y al final se quedó él, y bueno, en esa época, pues donde no había ni siquiera aviación comercial, ¿no? Pero qué te Barcos, sí. una historia de amor. Sí, una mezcla, sí, una mezcla. Mira, y es raro porque yo siendo argentina que hay tanto italiano, de italiano no tengo nada. Y tampoco dijo argentino, cosas que... No, ya no, pues es que Así vine a los la 10 dice. años. Que yo conozco argentinos No, que tienen yo también. 200 Pero yo escucho a alguien argentino a mi costado y se te prende, y se me pega una cosa increíble. O llego a Buenos Aires a visitar a la familia, pero me bajo del avión. Sí. Y a mí no me gusta. A mí no me gusta ver. sí, no no me me gusta, digas. no El me amigo se gusta. activa, ¿no? No me gusta. Y sí, la memoria se activa porque empiezo automáticamente y yo digo, yo estoy hablando como argentino, qué horrible, que no sé qué. Y me meto a un taxi y los taxistas me dicen, ¿de dónde es? Porque usted no es de acá, tiene un cantito. Y dije, ay, qué bueno, ya. Sí, bueno, es que no le puedo explicar toda la historia al hombre, ¿no? Pero digo, Claro. sí, Soy un cóctel de amor. soy un poco de todo, pero soy en realidad, imagínate, por los años soy más peruana que argentina. De No, todas sí, maneras. claro. Lo que pasa es que el dejo argentino es muy fuerte. Sí. Bien, Muy fuerte. El chileno y el argentino son muy Bueno, me fuertes. gusta más el argentino que el chileno, pero Así. me gusta un poco más. Complicado. Me gusta un poco más, pero no digo que me guste del todo. No me gusta. No terminan las palabras. Ahí hay un tema Eso. difícil de entender, ¿no? Difícil de entender. El dejo peruano sería más neutro, ¿no? De hecho, cuando nosotros hacíamos Nubeluz, muchos países no sabían de dónde era. Decían mexicano o es colombiano. Bueno, el colombiano es bastante neutro también. Neutro también, claro. De algunos lugares, ¿no? Entonces, bueno, primero no se podían imaginar que Perú tuviera un producto que saliera afuera, ¿no? Entonces, ni siquiera estaba en la lista de los países probables. ¿no? Claro, sí, es verdad. Porque en realidad lo único que se exportó antes de Nubeluz fue Novelas. la novela Simplemente Natacha. Natacha, sí. No, Natacha Natacha fue la primera. la primera Natacha, claro. sí, claro, la primera Natacha, Sí. efectivamente. Y esos actores, La pero otra después... es no, ahí esa nomás, tengo. 90. Claro, Sí. claro, esa ya fue con Paul. Con Paul. Claro, con Paul Martin, Diego. ya es la segunda etapa. Bueno, y si a ti te preguntan en una frase, ¿cómo es Almendra?
A ver, la gente cree que yo tengo carácter dulce. Ok. Pero Ok. no, lamento decepcionar. No, yo, o sea, yo creo que ya con los años también he aprendido a manejar esos impulsos que a veces yo podía tener de decir las cosas que pensaba sin antes. Sin filtro. Sin filtro, literal, ¿no? Ya. O ahora ya pienso un poquito más, o sea, me manejo un poquito más con esas cosas, pero sí soy de tener carácter, me gustan las cosas que se hagan bien, soy exigente con la gente que trabaja conmigo porque me gustan las cosas bien hechas o que yo considero bien hecho, ¿no? Siempre es así. Entonces, a veces me he tenido que aguantar también que me digan las cosas y aceptarlas. En eso sí soy también de aceptar críticas y todo, ¿no? Pero sí tengo mi genio fuerte. ¿En casa también con los chicos? O sea, cuando han estado aquí. Ya, ellos mismos te pueden decir, yo grito todo el día. No, Tito entra con una mirada nomás, Ya. ya está. Y digo, pero ¿por qué? Yo me la paso. Y me acuerdo y digo cómo las cosas se repiten, porque mi madre era lo mismo, se quejaba de lo mismo. Todo el día reniego y no me hacen caso. Llega tu papá, dice una sola cosa y pasa. Pero bueno, Ajá. es parte de lo que llevamos dentro, lo que Formas aprendemos. de cómo, porque ¿cómo es manejar un hogar con dos chicos? Bueno, Macarena ya tiene 23 años, Rodrigo ya, bueno, vive fuera. Te he visto difícil. chocheando con tu hija. Sí, claro, cuando lo Así, tengo acá, olvídate, hay cuando una lo tengo papacha acá, que ya no ya. No, sí, son increíbles. Pero no, mis hijos han salido chicos increíbles, maravillosos, buenos. Macarena, yo siempre digo que tienen la virtud de ser un espíritu libre. Ella es una persona que no se hace problemas de verdad aparentemente por nada, sí hay cosas que le afectan, pero tiene una facilidad de manejo, de sensible a tope. Yo aprendo mucho de ellos. Siempre digo que los hijos nos escogen y nosotros nos escogen, pero para que nosotros seamos mejores personas, ¿no? Si sabes identificar qué ¿Tú te vienen a sientes que enseñar. hoy eres una mejor persona? Sí, totalmente. ¿Por tus hijos o por...? Por todo, Mm. ¿no? Por todo lo que te pasa en la vida. O sea, tienes hoy... por bueno o sea, y por podrías decir malo. que hoy Tengo más tienes seguridad una paz de mí. interior, ¿no? Sí, he trabajado mucho también la parte espiritual mía, que no Sí. tiene nada que ver con una religión, tiene que ver con las cosas que yo puedo realizar y no puedo realizar. Y me he metido a miles de talleres y cosas buscando estar bien conmigo misma. Y siento que todo suma, ¿no? Mm. Todo suma. Pero a ver, cuando tú dices, siento que he estado, digamos, en un montón de situaciones en las que busco mi paz interior, ¿qué es lo que no te daba paz interior y qué hoy te da? O sea, ¿es la experiencia, son los años? Sí, es un poco todo, pero también es el hecho de siempre ser la persona que tiene que, digamos, desde chica, como les contaba, he sido como la madura de la casa. Entonces, de repente eso era como un título un poco grande para una chica tan Esperaba chica, de ¿no? ti eso. Claro, entonces, y naturalmente se me dio, o sea, no es que me costó hacerlo. Pero digo, yo ahora con los años, digo, todo eso... sí, de repente te dice, tengo que ser siempre yo la persona ecuánime, y no siempre tiene que ser así. No siempre, a O veces... sea, puedes perder, te das el permiso de perder los papeles de vez en cuando. Claro. ¿Qué? ¿Lo has trabajado, Almendra, quizá con terapia, meditación? Mucha terapia no he hecho, la verdad. No fui de la época donde los papás, pues, no Sí, te no. mandaban a terapia, bueno, No, no. una mirada. Te mandaba al diablo, sí. Por Con psicólogo. una mirada era toda la terapia, ¿no? Ya sabías qué cosa elegir, o esto o esto. Pero, pero sí he buscado cosas alternativas, ¿no? He hecho muchos, como te digo, cursos de ciencia de la mente, el perdón radical, cosas que yo iba viendo en el camino si me iban sirviendo, ¿no? Muchos libros y cosas que sí tenían que ver con la búsqueda esta porque además yo vengo de una familia judía Sí. por religión, pero que uno de mis tíos ha sido pastor evangélico, convertido al cristianismo. Entonces he tenido Hay mucha influencia. influencia cristiana por todos lados y he vivido, cuando los 10 años que he estado en Argentina, he sido partícipe de la iglesia y tengo todavía ese lado familiar de hombres que son pastores. Y
Entonces tengo mucha influencia, pero yo decía, hay algo que a mí no me queda claro, a mí, ¿no? Claro. Entonces en esa búsqueda encontré que para mí yo soy la persona, el espíritu y la que puede lograr las cosas, ¿no? Más allá, no soy agnóstica, sí creo que hay algo más poderoso que es energía y que nos maneja a todos, pero que uno es el que dibuja y conduce su vida, su camino, como quieras. Tú lo puedes dibujar como te dé la gana. Pero, digamos, para poder entender, que no eres católica. O sea, me confirmé, me bautizaron, me casé por iglesia, Claro. porque la sociedad misma para los chicos, además, yo me casé con Macarena de 2 años y con Rodrigo en la barriga. Entonces, pero ya mi segundo matrimonio. Entonces, sí, o sea, pero no soy creyente de ir a misa, no. O sea, como que no es una práctica constante la religión. No es una pero respeto todas las religiones, sí. Bueno, y vi por ahí que en tu primer matrimonio, el primero, muy joven, digamos, te 18 casaste en años. un viaje a Miami. A Miami, sí. ¿Fue que estabas yendo? Una de esas cosas que uno dice, a ver, ¿cómo voy a hacer que mi mamá reniegue más? Ah, ya, ok. No, fue también por amor, sí, ¿no? sí, Pero, sí, no. Un impulso. Fue un impulso, ya vivíamos 1 año juntos, nos fuimos allá y nos casamos. Y duró 7 años el matrimonio, no Bueno. poca cosa. No, claro. Pero muy chica, ¿no? 18 años. ¿De 18 te casaste? Sí, 18 años. Yo empecé Noveluz ya casada. Entonces ya era por eso te digo, era una chiquivieja en todo sentido. Claro. Claro. Ah, ¿eso no lo sabías? Sí, Mira tú. imagínate. Una bebé. Eras una bebé casada. Y yo la veo a mi hija ahora 23 Claro. años y digo, no, pues, no. Pero es como no me la tu pata, imagino. digamos. Ahora está muy lejos. Bueno, no es mi pata. Ah, Macarena sí. Sí, Macarena. Claro. Macarena. No, el ex no. No, yo no te estoy hablando del ex. Es más, en planchando el despecho del pobre, le saco todo. Claro, porque con Tito ya llevo 30 años y yo estuve casada toda mi vida. Entonces, con Tito ya este año cumplimos 30 años de casados, imagínate. Qué bonito. Pero te decía que creo que para la juventud, los adolescentes, el tema del compromiso pareciera que se abrió una distancia, ¿no? Tú me dices, me casé a los 18. Claro, imagínate ahora a alguien de 18. No lo piensa que en eso menos ni quiere es hablar, eso, ¿no? ¿Cómo ves eso? Bueno, yo sí estoy totalmente de acuerdo con que los chicos se conozcan y que el matrimonio venga a consecuencia de una convivencia y de un amor, de un compromiso de ese amor, pero bueno, es muy personal lo que yo pienso, pero sí siento que los chicos cada vez se comprometen menos, cada vez se comprometen en general, ¿ah? No solamente con relaciones. Aprovechar el momento. No solamente con relaciones, Claro, sino pero yo también creo con que han trabajo, cambiado cosas. Claro, han cambiado las prioridades, ¿no? Sí, Sobre todo en las mujeres. sí, Ahí hay un claro, gran cambio. totalmente. A propósito de si planchas el desprecio o no lo planchas, hoy tú decides qué camisa planchas o qué blusa planchas y cuándo la planchas. Además, planchando el despecho viene, según nos contaba el director, de que las mamás de antes que planchaban y lloraban con la música, ¿no? Claro. O lloraban o simplemente cantaban, pero siempre como planchando ese despecho, ¿no? Sí. Entonces, ahora qué mujer, qué niña yo no, o sea, yo sí plancho porque me encanta planchar, además, lo digo. Sí, me encanta planchar, o sea, y me encanta lavar y planchar. Pero de las cosas de la casa me encanta eso. Pero hay muchas chicas que lo tienen que hacer a regañadientes porque se lo exigen, pero en realidad no es algo que sea una prioridad, ¿no? O sea, la prioridad es lo profesional, el sentirse bien con ellas mismas, que creo que eso es una gran cosa. Yo creo que primero el saber tan chicas qué quieres de la vida, que en realidad la vida, conforme vaya avanzando, te va a ir mostrando otras cosas. Cambiando Sí, claro, momentos, ¿no? pero que ahora tengan tan claro, cosa que antes, bueno, desde todo, ¿no? La posibilidad que ahora tenemos quizá de las redes, del saber qué pasa en otros lados, que antes no teníamos. Estamos hipercomunicados. Hiper, ¿no? El mundo en Ya tiempo demasiado a veces. Eso.
y uno tiene que escoger qué cosa ver y qué no ver, ¿no? Y por eso también la gente se satura de información, ¿no? La gente puede entrar en Y un de desborde. desinformación. Eso de desinformación. Sí, también. Sí, De querer todo lo que veo. ¿Qué piensas de estos perfiles, por ejemplo, de gente que, claro, te muestra esa vida a veces un poco irreal en redes sociales? sí, bueno, yo entiendo que a veces algunas personas lo toman como lo que nosotros vemos en televisión, que siempre era nuestro referente, no ahora las redes sociales. Pero en televisión, dependiendo de lo que tú vas a hablar, no vas a estar llorando tus penas, o, ¿no? Pero digamos del influencer. Pero del- pasa eso, esa gente que Ahora sí, claro, pues depende de quién, No, es que lo que quieras desde tú que te para levantas, te ¿no? pones la pestaña hasta que te acuestas estando, digamos, en redes sociales, a mí sinceramente me parece Es una cosa de ¿no? loco, o sea, de verdad, yo te digo, yo sí veo a chicas muy jóvenes que sí, efectivamente están todo el tiempo producidas y entonces cuando tú te las encuentras en la calle y la ves, no la reconocen, ¿no? Claro. Porque hay un perfil y ese perfil a veces Se las chicas adoptas un... quieren ese perfil, pero lo mismo pasaba antes con las revistas, Mónica. También, es verdad. Tú veías a una modelo flaca y querías ser flaca como esa modelo de la por supuesto, revista. Claro, que comía Ahora lo que pasa es que esto está muy abierto y claro, hasta los niños pueden acceder a eso, ¿no? Y eso quizá lo peligroso. No, pero lo que dicen ahora es, y sí, parece una broma, pero no lo es. Si tú a un muchacho, a un jovencito de 14, 15 años, le preguntas qué quiere ser, te dice influencer, ya no te dice médico, ya no te dice ingeniero, no te dice policía. ¿Ya? Y eso a mí sí me parece peligroso, porque está muy bien que existan los que, digamos, tienen un impulso de compartir una forma creativa o no de difundir su mensaje. Pero lo cierto es que una sociedad no puede vivir No solamente va a sobrevivir de No, influencer, pues, no. claro. No, es imposible. Creo que está de caída el tema. Creo que Yo creo que también es una moda que, bueno, en redes sociales además hay algoritmos y cosas que van cambiando todo el tiempo, entonces te dicen, ¿no? Lo que funciona ahora ya no funciona, no te va a funcionar en un mes. Entonces también yo creo que algunos Pero son dueños de tu cerebro, los algoritmos. Sí, claro. Ese es el Además, problema. escucha el aparatito, ¿no? Todo lo que dice se lo presenta en el momento, es una cosa de locos. Te da miedo. ¿Te da miedo? Imagínate un fenómeno como Nubeluz hoy, con celulares, con streaming, con... Tendría que ser distinto. No, totalmente. Completamente. Cuando a mí me dicen, ay, ¿por qué no existen? Porque ya eso no. Tú pones Nubeluz ahorita y es una cosa totalmente antigua, ¿no? Inocente, naif. Pero claro, eso ya no se ve. No se ve. Se rompió un Lado. poco también eso, ¿no? Con- Y los niños siguen siendo niños, como yo digo siempre. Y deberían seguir siendo, ¿no? Sí, no escuchar la misma música que uno escucha, no sé. O sea, los chicos a veces te das cuenta que siguen siendo inocentes porque no tienen idea de lo que están cantando, ¿no? Ok, claro. Pero, reggaetón así. claro, cosas. fuerte y no sé qué. Y los ves bailando igual, haciendo A mí unos pasos que eso a mí sí me da todavía me agrede. Sí, A totalmente. pesar, ya ahí me siento, sí, ya Me molestas, ¿no? A mí yo también me molesta. me siento tía. No, Porque me molesta. incomoda Sí. que eso sea parte de la diversión y que haya Papás que lo tanta levedad muevan, ¿no? en el sentido de ¿qué importa lo que escuchan? Y sí importa lo que escuchan. Claro, totalmente. Y lo Está que- comprobado que todo lo que escuchas se va quedando en el subconsciente. Ya, uy, ya estamos, ya, bueno, Fregado. soy mayor que tú. Estamos fregados. Sí, y dice, Me gustó que sentí que era como una conversa de odiosas, ¿no? Sentí que era... odiosísimas. Pobre él en el medio. Pero buen formato también, Es que ¿no? Ese quizás los momento- jóvenes lo sienten de otra manera, pues no lo sé. No, pero acá es un problema que nos toca también a nosotros, es el mundo en el que Es el vivimos. mundo y hay que Imagínate, adaptarse. Hay que la adaptarse. generación cómo ¿Cómo cambian? transicionó a esto. Yo lo que sí, por ejemplo, agradezco de esta época es las comunicaciones, que yo me acuerdo mucho de mi mamá lo que sufría al estar lejos de sus hijos, ¿no? Y de sus hijos mayores que no vivían acá y que una llamada de teléfono te costaba carísimo y que no se escuchaba bien, que te hacía sentir más lejos todavía. Y yo digo, y yo tener la posibilidad de ver a mi hijo en todo el tiempo La videollamada. y verlo y saber, porque una cosa es que te hable y otra cosa es verlo y saber como mamá si está bien o no está bien. No tiene Y yo digo, uff, mi mamá hubiera sido la más feliz del mundo, ¿no? Pero quizá también extrañábamos más antes, ¿no? Quizá ahora ya tan cerca. No, yo extraño igual. extraño igual. Siento lo mismo. Sí, A propósito de siento lo mismo, en el COVID sí también te tocó un momento difícil con tu papi, ¿no? Sí.
Sí, bueno, como a muchos, ¿no? Sí, En este como país. a miles, ¿no? Sí, sí, de ¿Fue sí. por COVID? En realidad, en ese momento no se diagnosticó. De hecho, ¿Inicial? además, no, él empezó con temas más de fiebre y claro, hay un tema de depresión en el medio porque, claro, los más afectados fueron los niños y los adultos mayores, Sí, claro. porque no tenían la libertad y un adulto mayor encerrado, ¿qué hace si no hace nada? Se deprime. Entonces, mi papá no vivía con nosotros, vivía con su pareja, pero efectivamente la costumbre en casa era todos los día por medio, yo lo traía a mi papá a casa o yo iba a verlo, ¿no? Y de golpe a no vernos un mes, ¿no? Y de ese mes que para una persona adulta es mucho tiempo. Correcto. Entonces sí fue difícil para él atravesar esos meses. Y entonces se fue deteriorando y claro, no podías llevar, además me hizo prometerle que no lo iba a llevar a ninguna clínica porque sabía que ahí por cualquier cosa te dejaban, ¿no? No, sí, horrible. Entonces ya cuando él se puso mal en agosto, porque él fallece en agosto y fue muy rápido, me mudé con él a un departamento que alquilé para atenderlo. Y ya al final me acuerdo de haber estado como todo el mundo buscando hospitales, clínicas y nadie te atendía, en la ambulancia yendo a todos lados, una frustración espantosa, hasta que llamé a un médico amigo y le dije, ¿qué hago? Llorando, ¿no? ¿Qué hago? Porque dijo, mira, no hay sitios, pero tráelo acá que lo vamos a atender donde sea, gracias a Dios. Y lo atendieron las últimas horas, pero el vivir eso que todo el mundo estaba viviendo. Bueno, yo cuando tengo un señor ahí que se la tengo jurada, digo yo, ¿no? Porque, A ver, no, pues, o sea, sí. cuando vemos a las personas que estuvieron a cargo de este país en ese Ah, momento, digo, Claro, ya. Dios santo, ¿no? Sí, Qué, claro. qué lejos estamos Y de qué indiferencia, que ¿no? la memoria qué frágil puede ser, qué Sí, frágil. es que Bueno, puede el verdad. mundo ser. entero, verdad. ¿no? Vivió una Sí, pero el situación. Perú, fue ha sido como siempre el ejemplo de lo negativo, peor, ¿no? ¿no? El ejemplo Y negativo. hay la teoría de Sí, que vamos la verdad. posta Aquí, para eso. aquí mucha más murieron gente. más de ¿Cuántos niños 300.000 quedaron personas, ¿no? huérfanos? Muchos niños. El mayor país con No sé si mortalidad ustedes percibieron, por pero decisiones equivocadas y por unos indiferencia, 3, ¿no? 4 meses antes hubo mucha muerte de adulto mayor por neumonía rara en hospital. Y claro, mucha gente lo atribuye a ya un COVID absolutamente dispersado en el país. Sí, pero Lo Lo que pasa que, detectamos a ver, lo que pasa que Perú sabemos que hay alergias, en Lima hay alergias grandes, que con los cambios de clima hay mucha neumonía. Sí. Mi papá no sufría, mira, tenía 85 años y era un hombre totalmente sano. Había sido operado del corazón a muchos años atrás, pero él se cuidaba mucho con la alimentación. En otras fomentaba- circunstancias hubiera durado. No, totalmente. Él estaba muy bien. O sea, de golpe se fue. Entonces, sí, hay Con golpes sí, muy porque sí, pero bueno, pues la vida es así, ¿no? No, Sí. por eso, claro, esas circunstancias además te hacen ubicarte en una situación, primero de tristeza muy grande, segundo de frustración, pero tercero de mucho aprendizaje, Total. ¿no? Sí, De claro. aprendizaje. Sales más fuerte después de un momento de Yo, dolor. mira, estoy convencida que donde tú aprendes son los momentos difíciles que te tocan vivir. Sí, claro. Los bonitos son para que te vayas relajando un ratito porque se viene lo bueno. Entonces, si en ese momento no estás listo para absorber todo el aprendizaje, te va a volver a pasar y cada vez peor hasta que aprendas. Ahora en el 2024, Almendra, también te tocó a ti ser la paciente, ¿no? Sí. Te hablaron de un carcinoma. Sí. ¿Qué es? ¿Qué fue? ¿Cómo lo llevaste? Fue mira, yo tenía acá en el arco de Cupido, en el labio, como una verruguita chiquita. De hecho, durante 5 años estuve yendo a dermatólogos para que me la quitaran, me la quitaban, volvía a salir y siempre me decían lo mismo, que era una verruga. Hasta que un día, por Rebeca, llego a los doctores Ziegler, que tienen una máquina que te escanea todo el cuerpo para ver los lunares y pecas. Yo soy muy pecosa, entonces, claro, que un haces eso? doctor... Porque no se te nota. No, sí, tú también. No, yo más. Bueno, Vamos a ver. Hay que tener mucho Claro, sale un rayito de sol y se me oscurecen todas las pecas. Entonces, y claro, entonces es difícil que un doctor te examine uno por uno. Esta máquina te escanea completa y te va sacando con inteligencia artificial los posibles lunares o
o pecas Mal. sospechosos. Y ahí entra el doctor a fijarse detenidamente. Y esto me dice, esto no es un carcinoma, vamos a sacar una muestra, lo mandan a analizar y efectivamente era un carcinoma, no una verruga. No, claro. Entonces me dijo, bueno, tenemos que hacer cirugía y ver qué tan profundo es. No fue peligroso desde el primer momento, yo eso sí lo mencioné, pero sí me hizo ver que en realidad somos tan frágiles. Claro. De un momento a otro las cosas te pueden aparecer. Y yo en mis redes lo que trato siempre es de decir, oye, si me pasó esto a mí, a ti también te puede pasar, mejor chequéate, mejor anda a verte. Y sí fue un carcinoma, porque se llegó a la conclusión, pero sacaron todo. Gracias a Dios no. Y hay que tener mucho cuidado. Bueno, yo Sí. también tengo experiencia Sí. larga en eso, Pues de tiene que ver carcinomas. con el tema Varios. piel, ¿no? O sea, Pero, no nos cuidaba. no, Pues. claro. O sea, el sol evidentemente es una gran vitamina, pero si te excedes con el sol, te pasa factura además. antes la gente se bronceaba. No, No, claro, sea, antes parece no había mierda. bloqueador, había bronceadores. era locura. Y si no había, te ponías aceite, te ponías una gaseosa, No, y te además- ponías yodo, ¿puedes creer? Una cosa de loco. Coca-Cola. Y por eso dije gaseosa, pero gaseosa oscura, soy gaseosa oscura. No, pero ponerte eso No, en el cuerpo, total. imagínate, parecías un pollo broster. No, una cosa de locos. No, hay que tener mucho cuidado. Efectivamente tengo también experiencia en el tema, pero lo que hay que tener en cuenta es afrontar la situación en el momento que hay que afrontarla, no dejarla pasar. Y ¿no? prever. Como siempre yo digo, antes nosotros venimos de mamás y papás que no iban al doctor hasta que les dolía algo. Claro. Y nadie ¿no? preveía nada, ¿no? Entonces, Exactamente. no había esa cultura. Ahora los chicos crecen sabiendo que se tienen que ir a chequear siempre. Entonces ya eso es bueno. Claro, pero igual tienes gente que dice, no voy Por el porque miedo. miedo. Es que el miedo te paraliza, Mm. pues. Siempre digo, el miedo para todo en la vida. ¿Miedosa o no? ¿Tienes estas cosas que... Tengo fobia a las arañas. ¿Y por alguna razón o Yo simplemente vivía, las tienes? antes de venir acá, yo estoy segura que algo me pasó con eso, porque yo vivía trepada a los árboles, vivía en el campo, y tenía mi casa de verano en un árbol de moras, y el de invierno eran 4 pinos que habían en mi casa, y los pinos traen arañas. Sí. Y eran 4 pinos muy viejos, que eran tan tupidos y tan entrelazados, que abajo se armaba como una casita, y ahí yo metía mis muñecas, y yo estoy segura que algo me pasó. Es más, me han querido hacer regresión para decir, ni hablar, vuelvo a ese momento. No quiero, no me importa. Así que sí, a las arañas sí le tengo terror, pero después, la verdad, no. Me gustan los deportes de riesgo. Igual, desde que nacieron mis hijos ya soy... ¿Te has lanzado tipo alguno desde un paracaídas? No, de paracaídas, un volar no me ¿Qué es lo gusta, más pero loco que has me gusta la velocidad, Ah. moto, pero acá no. En España, yo viví en España 1 año y medio en Barcelona y ahí sí tenía moto y sí le daba... ¿En serio? Sí. Imagínate almendra motorizada por la Rambla. Con el pelo al viento, no, con casco. Sí, con casco, pero por la Rambla no se puede ir muy rápido. Pero sí me agarraba a las carreteras y me iban fuerte, sí. La velocidad Y te da una canotaje, sensación. me encanta, sí, la velocidad. Sí. Ya, pero aquí, No, prudencia. no, y además no, ya como te digo, cuando nacieron mis hijos y es como si, no, freno así, pero total. Un día perfecto para almendra, ¿cuál es? Ay, mi casa viendo películas Pero o un con mis... desayuno, dime, desde el té, A fruta, el me café. encanta la fruta, me encanta la papaya, o sea, yo sin fruta no, pero cortadita, sí, no empiezo mi día, es mi gasolina. La fruta, mi cafecito con leche, mi huevito, ya en diferentes formas, O sea, ¿el desayuno para ti es la principal comida? ¿O he empezado a ser mi principal comida. Antes no lo era. Salía muy rápido, lo que sea, sí. Y por decisión y por conciencia digo, no, ya, la principal tiene que ser la mejor y de ahí, bueno, el almuerzo y no ceno. No cenamos en casa. ¿Y alguna actividad, digamos, Sí, rutina? hago de deportes, hago fuerza, porque es necesaria, si no todavía la fuerza. porque además tienes que bailar y cantar. Sí, tengo que bailar y cantar. De hecho, entreno en la elíptica cantando. Ya. Entreno en la elíptica porque así me da físico Poco impacto, para... además del Sí, ¿no? Poco me da impacto. poco impacto y porque me da físico pero más que nada hago fuerza. Y entreno con estos chalecos con electricidad ¿Ya? porque tampoco tengo mucho tiempo. Entonces vienen a mi Claro. casa y entreno con eso, que es fuerza.
y con eso sobrevivo. ¿Y cómo en el trabajo? Que me Como mucha gente, además tú, claro, desde muy niña has estado en el modelaje, o sea, tu físico, y obviamente hemos hablado durante toda esta conversación de adentro, pero tu físico era un físico que destacaba, es decir, había una belleza natural, ¿no? Pero hay mucha gente, o muchas mujeres especialmente, eh, que la belleza es una cosa que efectivamente tienes que aquilatar, cuidar, pero no debería ser imprescindible para que pasen los años. O sea, yo siento que tú no tienes mayor problema entre el envejecimiento que es natural de cualquier que no me gusta verme mal, obviamente, que no me gusta, voy a tratar de verme, de estar bien, pero no, por ejemplo, las cirugías eso. no me atraen las que, por ejemplo, en la cara yo no me echo nada porque me muero de miedo. Una vez me puse De Botox. algo que no Una salga vez me bien. puse Botox y o sea, yo soy muy gesticulo mucho con la cara. Y me acuerdo que estaba siendo jurado de un programa de talentos acá en el canal y yo que gesticulaba tanto, te juro que tenía una cara de mala porque mis cejas son encima muy levantadas. Entonces era una cosa que no podía cerrar los ojos casi. No. Nunca más. Claro. Y yo le tengo terror a que me cambie el gesto, la el expresión, ¿no? Entonces, voy a tratar de aguantar lo más posible. Me haré algo. De hecho, la ciencia avanza tanto que alguna cosita me voy haciendo, pero que no se nota, que no, sí, recontra caleta y recontra comprobado para que sea. Pero claro, mi pregunta iba más allá, porque hay gente desesperada porque el tiempo no pase. Y eso, primero que es irreversible, ¿no? El tiempo pasa. Y lo peor es verte muy bien y que de acá no estés, que no te siga. Exacto, o sea, por eso digo que es importante también, hablando de cosas de mujeres y a partir de una edad determinada, hay cosas que son irreversibles, Totalmente. ¿no? Si te Sí. puedes ver mejor, No, claro, la edad ¿no? si tienes la suerte de vivir muchos años, te va a llegar para todos llega. Es un privilegio llegar a tal, ¿no? Porque no todo el mundo puede hacerlo. Todos vamos en ese camino. Y ¿no? sí, Claro. ojalá Pero podamos yo he disfrutar. visto desde muy jóvenes a muchachas Sí. que están desesperadas. Ahora se porque cambian. no pasa el tiempo, Sí. ¿no? Y mantener una juventud que es imposible mantener. Inútil batalla O sea, contra el Total, ¿no? claro. ¿Para qué ponerle resistencia? No, y decirle eso a la pena. Me da gente pena de las que mayor. de verdad se cambian completamente siendo tan jóvenes. Macarena, obviamente mi hija muchas veces me dice, ay mamá, me gustaría hacerme esto, lo otro. Y yo, hasta que te lo puedas pagar tú. Yo no te voy a pagar nada. Por lo menos ahí todavía tienes Resistencia. todavía tienes el No, control. pero reflexión. no es así. Interesante. De repente no es la mejor explicación. Pero si quieres cerrar por lo sano la discusión, Claro, inteligente, pero práctico. Bajo mi techo y no, con mi- como decía mi mamá, mientras vivas acá se hace lo que yo digo. Y no, pero sí, cosas que yo no sé si soy porque soy la madre y la veo tan bonita, tan perfecta, que no me gustaría que se ponga en riesgo eso, ¿no? Todavía cuando tú todavía no estás con, no sé, con la madurez necesaria, ¿no? Cuanto más se pueda. Las madres, digamos, las madres están para ponernos en algún momento. Sí, lo que pasa es que a veces los pero hijos es no esta aceptan línea. esos consejos de los Claro, padres, claro, de sí, quien ¿no? menos los quiere de tus padres, Claro. ¿no? Claro, eso es verdad. Por eso yo voy de a poquitos, la voy llevando pues que se haga sus uñitas, la Claro. voy llevando otras cosas, Se vea linda. disimulando, sí. Seguro que lo es. O lecciones de maternidad con el mente. Claro, no. No, es importante porque además encima, una persona que al pasar de los años en televisión ha estado toda la vida, claro, hay unas exigencias determinadas. Y obviamente si te subes de peso, yo he tenido problemas con cambios hormonales, claro, y yo soy alta, entonces el crecimiento se ve mucho más cuando una persona es alta, ¿no? Entonces, sí, yo he tenido temas hormonales que he tenido que aprender a manejar, que antes yo, más bien, mi mamá me daba muchas vitaminas porque era muy flaquita y no engordaba nada. Y en esa época el que no era gordito o no bien alimentado no estaba sano. Es verdad. qué Al revés, fuerte ¿no? eso, Hasta ¿no? eso. Entonces, Gorditos cachetones. sí, sanos. Y ahora no, pues no, y como debe ser. Entonces, claro, esa ambigüedad que siempre me costó más bien subir, después me costaba bajar. Claro. Y era la realidad de muchos, de muchas. Entonces, ahí es donde la vida te dice, bueno, te empiezas a cuidar. Claro.
Entonces empieza a darte cuenta que tu peso tiene que ver con tus hormonas, con lo que comes, con el ejercicio que haces. Y recién ahí es que te empiezas a preocupar un poquito más. Estar bien, ¿no? Sentirse bien. Sentirse bien. Y bueno, yo he dicho, yo me he quedado pensando, porque creo que dije planchando el desprecio. No, es el desprecio. Pero también se plancha el desprecio, todo. Me quedo pensando en Oye, ello. ¿recordamos las fechas? Sí, claro. Estamos hasta el 2 de octubre nada más. Estamos miércoles, jueves, viernes y sábado. Los miércoles hay karaoke antes. O sea, ¿para qué? Para que la gente no se vaya hasta su casa después de trabajo y después le cuesta salir de nuevo y agarrar tráfico. Se va de frente del trabajo, llega temprano, empieza a calentar con sus cuerditas vocales cantando y de ahí nosotras empalmamos. Y los sábados, después del show, te puedes quedar hasta la hora que quieras porque hay música para que bailes, cantes, hay trago, hay comida, entonces realmente se la pasa a la gente muy bien, muy bien. Nosotras estamos felices. Está Yanela Neira, Katia Condos, Mari Carmen Marín y yo. Así que ahí estamos con Raúl Suazo también, que hace un personaje maravilloso y músicos en vivo, hay bailarinas, el espectáculo está enorme. A los que fueron el año pasado, esta es una obra totalmente nueva, con historias nuevas, canciones nuevas, así que los esperamos porque no son muchos días y quedan pocos. Muy bien, bueno, casi al finalizar el programa, la dinámica de este programa es que alguien que ha venido la semana anterior deja una pregunta, ¿no? Luego tú vas a tener que dejar para el próximo, no sabemos quién va a ser. Pero quien dejó la pregunta fue Mayela Llopia. ¿Cuál fue? Una actriz peruana que nos dejó la pregunta, ¿qué le dirías a tu primer amor? Wow, cuando la leí dije, wow, qué alucinante. Loco, ¿no? Sí, ¿qué le dirías a tu primer amor? Mi primer amor alucina que fue en el primer grado creo que fui, me acuerdo perfectamente porque además, sí, porque me gustaba este chiquito que se llamaba Pérez Gil, Gustavo Pérez Gil se llamaba. Me acuerdo clarito porque además yo siempre iba a casa y le decía a mi mamá que me gustaba ese chico. Y además me acompañó toda la primaria, entonces sí lo recuerdo, me imagino que de después, ¿no? ¿Qué le diría? No sé, me hubiera gustado encontrarme después de años con él. ¿Nunca más lo viste? Nunca más, ya regresé a Perú y nunca más. De hecho, nunca lo busqué tampoco en ninguna red social, porque deben haber varios con ese nombre, pero no sé. A ver si nos tomamos un café, le diría. Claro, nos ponemos al día. Una buena conversa. ¿No? De la vida entera. Bueno, Almendra, piénsate una pregunta, déjanos una pregunta para el próximo invitado. No sabemos quién va a ser, de hecho no tenemos la menor idea, pero la idea es esa, ¿no? Que es una pregunta abierta como la digo acá, sí, a ver. Tómate igual unos minutos mientras yo, amigos, los invito a que sigan la cuenta, el canal de YouTube de Latina Noticias. Ya saben que Habla Serio tiene nuevos episodios cada fin de semana. Efectivamente, sale el domingo el nuevo episodio en YouTube, ¿no? En las redes sociales de Latina también, pero por partida doble ahí Habla Serio, porque el domingo inmediatamente después de Latina Noticias, en primera pantalla también tenemos Habla Serio, así que nada, por todos lados, ya está. Ahora sí. A ver, la pregunta sería, ¿a quién quisieras ver por última vez? O sea, cuando te vayas de este mundo, ¿a quién quisieras tener a tu costado? Y si te haces esa pregunta tú, yo, bueno, a mis nietos, a mis hijos, ¿no? Familia. Sí, ya viejita, ojalá. Bien viejita. Almendra, gracias. Almendra para siempre, muy bien. Muchas gracias. gracias, exacto, Habla Serio. Los esperamos, ¿ah? Ajá, Sí, vayan al show, hablen serio, chao.